Hola, le saluda Michael Ayala y quisiera responder ahora a la pregunta: ¿qué relación hay entre los procesos de maduración y desarrollo del niño con el contexto sociocultural? Vamos entonces con una primera reflexión. Quiero comenzar con algunas preguntas. ¿Qué determina un buen desarrollo emocional a partir de la adolescencia? ¿Por qué resulta importante la infancia y la niñez? ¿Qué importancia tienen los profesores en esta etapa? Vamos a presentar una breve reflexión al respecto. Lo primero de lo que hay que hablar es de los procesos de maduración. Primero, ¿qué es el proceso de maduración? Es aquel mediante el cual el individuo vive, crece y se desarrolla hasta alcanzar su desarrollo pleno. Y está compuesto por varias etapas. Me he permitido colocar todas las etapas, pero quisiera enfatizar en las que están en relación a la pregunta que tenemos que responder. Vamos entonces con la etapa prenatal. Se lleva a cabo en el vientre materno. Inicia con la concepción y culmina con el alumbramiento. Se subdivide en las siguientes etapas: germinal, embrionaria y fetal. Está de más decir que en esta etapa hay que hacer un seguimiento al desarrollo del, del feto, ¿no? Si no hay un buen desarrollo, ya sea en cuanto a las vitaminas que recibe la mujer, o también los cuidados pertinentes, tanto psicológicos como físicos, pues esto puede generar un daño pues, en el niño. Ahora, en nuestro contexto sociocultural, ¿cómo asumimos, cómo asumimos la situación de los embriones, en este caso de la etapa fetal? ¿Cómo las tomamos en cuenta? Es muy importante, ¿correcto? Eh, Según el contexto, los cuidados van a variar. Tenemos sociedades en donde el cuidado es mínimo, y también tenemos sociedades donde el cuidado es nulo, y sociedades donde el cuidado es máximo. Ahora, hoy, recientemente, pues no, en los últimos quizás 20 o 25 años, de repente un poquito más, se ha empezado a tomar en cuenta que esa etapa es vital, no solamente por el tema del desarrollo físico, para que el niño tenga una buena capacidad psicomotora, por ejemplo, sino también mental y emocional. Definitivamente hay un factor sociocultural que es importante, pero ¿será determinante? Esa es la cuestión. Podemos decir que es importante, pero no determinante. Hay situaciones en las que los niños pudieron haber crecido o no haber sido engendrados en un contexto inclusive de no ser deseados, y eso no determina necesariamente pues un desarrollo saludable posteriormente. ¿Qué factores son los que juegan en esa situación? ¿Qué hace que de repente un niño no deseado lleve o siente esa carga cuando nace, y otros por qué no tienen esta carga? Vamos a ver entonces con la siguiente etapa. Vamos a la etapa de la infancia. Abarca de los 0 a 6 años. Se desarrollan habilidades psicomotrices y de lenguaje. El infante adquiere progresivamente autonomía, desde aprender a caminar a expresar sus sentimientos y emociones, digamos, de un modo muy, muy elemental. Se dice que esa etapa pues, es súper importante. Ahora, ¿es determinante el contexto sociocultural? Podemos decir que tanto niños que viven en un determinado contexto o en otro determinado contexto se tienen que enfrentar a cuestiones muy elementales biológicas, como aprender pues a orinar, aprender a defecar, ¿no? Aprender a caminar, aprender a desenvolverse, aprender a cumplir funciones básicas de colaboración de repente en el entorno donde están. Creo que independiente del contexto, son habilidades que se van desarrollando. Ahora, podemos también decir aquí que según también los contextos hay habilidades que se van a desarrollar más que otras. Podemos pensar de repente en un niñito de 5 años en una zona urbana que hay una gran facilidad para manejar un celular, pero de repente no mucha facilidad para moverse solo a través de las calles. Por otra parte, tenemos un niño que está en un contexto sociocultural de la selva, con 5 o 6 años, que maneja una cantidad de conocimiento respecto a plantas o animales, o cómo cazar determinadas especies u otras. Entonces sí hay una situación de contexto muy importante, y podemos decir de que
el contexto puede determinar también habilidades que se desarrollan más y habilidades que se desarrollan menos. Y habilidades que de todas maneras se van a desarrollar en uno u otro ámbito, independiente del contexto. Vamos ahora con la siguiente etapa, que sería la etapa de la niñez. Bueno, abarca de los 6 a 12 años y se considera la etapa más importante, pues se desarrollan las habilidades psicoemocionales fundamentales para un desarrollo integral en el futuro. Ahora, nosotros cuando pensamos en niñez, estamos pensando inmediatamente en un contexto urbano. Inmediatamente nuestra ubicación nos hace pensar o imaginar en una ciudad, en paredes, o estamos pensando también en aulas, o estamos pensando en pistas y veredas. Es lo primero que inmediato, porque es nuestra herencia sociocultural de donde vivimos. Pero no sería lo mismo de repente en otros contextos, como los contextos de la selva, por ejemplo, ¿no? O como los contextos de la sierra, en las zonas rurales, y ni hablar de repente en sectores como los de África, ¿no? Donde hay una mezcla pues de urbano-rural. Lo que sí, y están de acuerdo todos, que es una etapa en donde el desarrollo neuronal es muy alto, y es una etapa en donde pues hay que acompañar ese desarrollo neuronal con una buena alimentación, que ya vino desde la infancia. Ahora, ¿es determinante? Es importante, creo yo. No sé si determinante, pero es importante. Una buena alimentación implica un buen desarrollo neurológico, implica un buen desarrollo físico y por ende un buen desarrollo mental. Ahora, ¿cómo hacemos con un alumno que tiene baja hemoglobina? ¿Cómo hacemos con un alumno que tiene problemas de violencia en casa? ¿O cómo hacemos con un alumno que tiene problemas de salud? ¿Su desarrollo será el mismo? Podemos decir también que hay algunas habilidades que se desarrollarán más y otras que se desarrollarán menos. Ahora, pero vale decir que los problemas de salud tampoco son determinantes en función del contexto. Pero sí hay propensiones, ¿no? Podemos decir que en ciertos contextos hay niños que tendrán más tendencia a sentirse tristes, desanimados o con sobrepeso, y otros niños que en otros contextos van a sentirse de repente o van a estar más propensos a otro tipo de deficiencias, como por ejemplo, como la violencia en el hogar, o como la violencia psicológica, o como, bueno, el abuso infantil en el peor de los casos. Esta etapa entonces se le considera fundamental porque ya van madurando unas habilidades y tipos de respuesta emocional ante situaciones que se presenten. Y me permito de repente avanzar un poquito en la adolescencia. Si no tuvo una buena infancia y no tuvo una buena niñez, no creo que podamos esperar mucho de una adolescencia. ¿Por qué? Porque los cambios son drásticos, son violentos. Entonces, si no tuvo un buen desarrollo emocional, va a ser complicada la adolescencia. Siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando haya un grupo de personas mayores que acompañen a ese adolescente, creo yo. Ahora, si ha habido un buen acompañamiento en la niñez, no una sobreprotección, sino un buen acompañamiento en la infancia, un buen acompañamiento en la niñez, esto puede reducir, considero que puede reducir una adolescencia abrupta o caótica, ¿no? No digo pues que lo caótico sea que tenga pues estados emocionales muy variantes, no, sino que no tenga la capacidad de manejar sus emociones con cierta prudencia, que por lo menos aprenda a identificar cuando está enojado y cuando está contento, o que aprenda a identificar cuando cometió un error y cuando está racionalizando su error. Lo cierto es que la adolescencia usualmente se clasifica de los 12 a los 20 años. Hay una gran cantidad de cambios hormonales de los que todos somos testigos, ¿no? Y físicos, y van a definir también el tema de la madurez sexual, ¿no? Hay un desarrollo físico que va en función también de lo genético, por supuesto, y obviamente cómo será su desarrollo si no tiene una buena alimentación, el tema de la talla, el tema del peso, el tema de la recepción de conocimientos, de la construcción de aprendizajes. Podemos clasificarlo en dos etapas, ¿no? La adolescencia temprana y la adolescencia tardía. Bien, entonces, si tenemos ahí un proceso, ¿no? Si no hubo una buena infancia, una buena niñez, la adolescencia no va a ser la mejor. Y si no va a ser mejor la adolescencia, entonces, ¿qué podemos esperar de la juventud? Se supone que, cognitivamente hablando, ¿no? Y biológicamente hablando, la juventud abarca de los 20 a los 25 años. Se desarrollan pues ya las interacciones más cercanas con el público adulto, todavía hay elementos que madurar, y esta etapa pues ya culmina el desarrollo físico y una visión más completa de sí mismo. Ahora, desarrolla una visión más completa de sí mismo,
Pero si no ha desarrollado las demás etapas, ¿lo podrá hacer? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, en el tema de la autonomía y de la emancipación. ¿Qué tan autónomo y qué tan solidario es? Eso, si no se desarrolló en la escuela, difícilmente va a poder vislumbrarse pues en la juventud. ¿Cuán importante entonces es un acompañamiento de parte del equipo docente, de parte de los padres, de los amigos y del entorno? Fundamental. No sé si determinante porque de repente no tuvo una buena infancia, una buena niñez ni una buena adolescencia, pero de repente en la juventud tiene pues un proceso de reflexión que lo lleva a querer realizar cambios y corregir aquello que no pudo corregir en las etapas anteriores. Luego llegamos a la adultez y más de una vez se ha dicho que hay personas que pueden ser adultos cronológicamente, pero niños mentalmente. Se dice que de la adultez que abarca de los 25 a los 60 años de edad. La primera fase de los 25 a los 40, llena de vitalidad y productividad. Y la segunda fase se desarrolla en la andropausia y la menopausia, además de una serie de cambios hormonales. ¿Cómo manejo yo el cambio, la entrada a la etapa de la adultez? Lo vuelvo a repetir porque es importante entender el entorno. Si no hubo un entorno saludable, si hubo un entorno de repente que generó demasiada dependencia, podemos hablar de un adulto que vive como un niño. Podemos hablar de un hombre de 60 años que todavía tiene pensamientos infantiles. Entonces, ¿sí es importante el contexto? Por supuesto que sí. Ahora, ¿es determinante? Considero que no. Básicamente por las situaciones que podemos ver en la vida diaria. Es decir, no hay excepciones a la regla, tanto en un caso o tanto en otro. Creo yo que ese es un debate, como se ha explicado en varias ocasiones, de Piaget versus Vygotsky en el tema cognitivo. ¿No? Algunos consideran que es fundamental la cuestión cognitiva, biológica, ¿no? Y son etapas muy cerradas, y otros consideran que no, que es el contexto el que va determinando los procesos, que pueden ser más adelantados o menos adelantados según el lugar o los estímulos que haya recibido el niño. Finalmente, la ancianidad, que abarca de los 60 años en adelante. Ahora, pensemos un poquito, ¿no? Si el niño primero, el infante después, el adolescente, el joven y el adulto tuvieron una vida saludable, desarrollaron una cultura de salud fomentada por el entorno en el que se desenvuelve, su ancianidad pues era una ancianidad saludable, ¿no? Planificada, con de repente una cantidad de fondos guardados para esa última etapa de la vida. Pero si no, entonces, más que echarles la culpa a los gobernantes o más que echarle la culpa a los presidentes o a los poderes ejecutivos, legislativos, a las cuestiones políticas, que también son responsables, obviamente, podemos decir que necesitamos construir una humanidad responsable y ahí la educación juega un rol fundamental. Resulta fundamental pues la educación inicial y la educación primaria, porque se van a cimentar las bases para un buen desarrollo emocional y psicológico en el futuro, que a la larga nos va a traer menos hospitalizados ancianos, porque llevaron una vida saludable, y más doctores responsables, y más adultos con empatía hacia los otros. Bien, definamos ahora el contexto sociocultural. Ya hemos hablado de la parte biológica, ahora el contexto sociocultural. Contexto hace referencia al espacio y tiempo donde se desarrolla el individuo. Lo sociocultural guarda relación con todo aquello que le influye en su entorno inmediato y también a nivel global. Es decir, no podemos hablar, cuando hablamos de contexto, no solamente del inmediato, no solamente de Lima, tenemos que hablar también a nivel mundial. Creo que la pandemia nos enseñó bastante de eso, ¿no? El efecto de China a miles de kilómetros de aquí, nos termina afectando también a nosotros a la larga. ¿Qué vamos a llamar espacio? El lugar en el que se vive. Y acá tengo yo algunas preguntas. ¿Es determinante para el desarrollo de un individuo el lugar donde vive? ¿Podríamos decir que todo ser humano al final es producto inevitable de lo que impone el entorno en el que vive? Aquí tendríamos que tener mucho cuidado, creo yo, con los determinismos. Tendríamos que tener cuidado con los determinismos, tendríamos que tener cuidado con los fatalismos a veces que se presentan y que lindan con la discriminación. El hecho de que un niño crezca en la sierra no lo hace ni más ni menos que otro. El hecho de un niño que crezca en la zona urbana no lo hace ni más ni menos que otro. Podemos hablar de repente de habilidades que se desarrollan,
Hay un grupo de habilidades que se desarrollan en la zona rural y un grupo de habilidades que se desarrollan en la zona urbana. Lo ideal es poder desarrollar las habilidades completas, las habilidades psicomotrices, las habilidades cognitivas, las habilidades, bueno, blandas de las que tanto se hablan. Entonces, hay una serie de elementos que es importante tener en cuenta para entender que el contexto no es determinante, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Es decir, si hay un contexto de violencia, va a haber una propensión de repente a la violencia, lo que no significa que haya un grupo de personas que crezcan en ese contexto que decidan decirle no a la violencia y buscar una vía de paz, como ha pasado pues con grandes hombres en la historia. Muy bien. Respecto al tiempo, también tengo yo algunas preguntas. Sí, quiero dejar en aporía algunas inquietudes. ¿Es la época en la que se vive un factor determinante para la forma de pensamiento de una sociedad? ¿Cómo debe considerarse a quienes van más allá de lo que exige un presente? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hace unos 60 o 70 años en Estados Unidos era casi un factor determinante que la población negra era inferior a la población blanca. Y era un acto honesto y legal y moral que hubiera un bus para negros y un bus para blancos. Hoy, viendo con ojos de este presente, observamos que esto es pues una aberración, una abominación. Ahora, hay individuos que en su momento critican y cuestionan los comportamientos de su sociedad, se proyectan al futuro y en su momento pueden ser catalogados como personajes asociales o anormales o inclusive criminales frente a la sociedad. Pero a la larga, sus proyecciones a futuro, sus percepciones emocionales de lo que tendría que ser una sociedad en el futuro, termina siendo pues aceptada porque ellos han ido más allá de su presente. Ahora, ¿qué elementos de repente de nuestro tiempo estamos considerando como súper legales, como súper morales y con el tiempo las siguientes generaciones van a decir, esto que ustedes hicieron pues estaba mal, estaba equivocado, era erróneo, sin caer en anacronismos? Entonces, ¿es importante el tiempo? Yo creo que sí, pero también es importante entender que una sociedad no tiene las respuestas finales, que una sociedad está en constante cambio y que es necesario criticar los elementos propios de nuestra sociedad, porque si no los criticamos, no crecemos. Obviamente va a haber un sector que va a creer que todo anda bien o que todo andaba mejor antes, y esto tendría que ser una visión sesgada del tema del tiempo respecto al individuo. Bien, sociedad. Agrupación de personas que constituyen una unidad y un objetivo común desarrollado por la mutua cooperación, ya sea directa o indirecta. Y acá pensemos en los niños, pensemos en el recién nacido, pensemos en la etapa de la niñez, pensemos en la etapa de la infancia, pensemos pues en estas etapas tan interesantes, tan importantes. Es decir, no, como sociedad estamos pendientes de que ellos tengan un buen desarrollo, los adultos estamos construyendo un contexto o un entorno que los ayude a desarrollarse en óptimas condiciones, tenemos o estamos dejando un legado saludable a las siguientes generaciones. ¿Esto determina a los infantes? Puede que sí o puede que no. Y permítame poner un ejemplo. Los que vivimos los años 80, los tiempos de las crisis entre el 80 y el 90, en algunos casos, algunos se dieron al abandono, pero también hay una generación que dijo, no queremos vivir en la miseria, no queremos vivir en la pobreza, y decidió salir adelante, ya sea viajando a otro país, ya sea tomando una profesión, o ya sea asumiendo con responsabilidad la vida que tocó vivir. Entonces, es muy importante, creo yo, el factor del contexto, el factor sociocultural para el desarrollo del niño. Van en relación. Sin embargo, hay que tener cuidado con los determinismos. Creo que no es determinante, no, porque van a salir excepciones a la regla. Cultura. Conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que se transmite de generación a generación con la finalidad de orientar las prácticas individuales y colectivas de la sociedad. Hace unos 40 años o 50 años, y a veces muchos se lo olvidan, habría sido impensable incluir, por ejemplo, el huayno en una actuación,
o incluir de repente pues la saya todos los elementos andinos o afros, incorporarlos pues en una actuación era impensable en otros años. Hablamos de los años 70, los años 80, y si retrocedemos mucho más en el tiempo, podemos ver también que en los años 30 o en los años 20, la zona pues del Perú profundo, un rótulo que un escritor y colocó a esta zona, bueno, José María Arguedas, que habló del Perú profundo, era impensable que todo este elemento cultural estuviera presente. Y sin embargo, con los años, la propia migración y el propio proceso de mestizaje ha llevado pues hoy a tener una validación y una presencia y un respeto hacia todos los factores culturales de las que somos herederos. Ahora, qué importante es que estos factores culturales se puedan inculcar desde la infancia, desde la niñez, durante la adolescencia y en la juventud, porque genera pues una sociedad inclusiva, genera una sociedad dialogante, genera una sociedad democrática. Qué importante es, por supuesto. Ahora, hay democracias en las familias, hay democracias en el hogar, hay relaciones democráticas en nuestro entorno, sabemos manejar o organizarnos democráticamente o esperamos que alguien haga todo por los demás. Somos profesores que construimos aprendizaje, incorporamos el elemento cultural no solamente en la superficie, sino en la profundidad. Considero que es valiosísimo tomar en cuenta este elemento cultural, y si no hay un desarrollo, digamos, cultural, dialogante, también de crítica y de cuestionamiento, porque no todo lo cultural necesariamente es saludable, hay elementos que de repente tendríamos que eliminar, básicamente el racismo, la discriminación indirecta o las bromas a veces de doble sentido, que a la larga pues pueden afectarle a tanto una mujer como un hombre. Entonces, son muy elementales y guardan estrecha relación con la madurez humana, ¿no? La consideración a la mujer, ni tratarla, ni pensar pues que es un vaso frágil, pero tampoco pensar pues que es alguien del que se puede tratar pues con rudeza, ¿no? Que todos somos seres humanos al final. Imagínense o imaginemos pues una conciencia en la que podamos tomar en cuenta la importancia de desarrollarnos como seres humanos iguales en determinados momentos y diferentes en otros, y esta paradoja que tenemos, enlazarla también con los procesos de maduración, digamos, ligados a lo biológico. Ahora, si logramos hacer el empalme como sociedad a través de los docentes, creo que podríamos construir una sociedad más saludable. Bien, quisiera entonces algunas reflexiones finales para responder entonces a la pregunta. Una lectura puramente biológica del desarrollo humano es incompleta. O sea, no podemos ser en ese sentido deterministas, ¿no? Ahí habría que tener cuidado con aquellos constructos que sostienen que lo biológico es lo determinante, porque hay excepciones a la regla según el lugar. Básicamente el tema pues de la alimentación o de repente el tema del trato psicológico, ¿no? Puede haber tenido una muy buena alimentación, pero no tuvo un trato psicológico adecuado, ni hablar de los trastornos que aparecen también. Una lectura puramente sociológica del desarrollo humano es incompleta, ¿no? La dimensión sociológica suele ser a veces muy especulativa, y al ser muy especulativa ya se aleja del hecho, ¿no? E inclusive interpreta el hecho creyendo que tiene la verdad en función de lo que cree que es la verdad. Y en ese sentido, pues habría que tener cuidado también de una lectura sociológica, puramente sociológica del desarrollo humano. Porque si seguimos esa secuencia lógica, podríamos creer también en la discriminación. Lo biológico y lo social vive una paradoja que por momentos puede llamarse complementariedad. Hay una paradoja. Piaget o Vygotsky. Personalmente considero de que por momentos parecen irreconciliables en sus propuestas. Sin embargo, hay momentos que en las aulas nosotros podemos verlo, podemos observarlo, que podemos observar que confluyen estos dos momentos, que confluyen estos dos procesos. El desarrollo evolutivo está en relación del contexto, sin que ello sin que ello signifique determinismo. O sea, el desarrollo evolutivo inevitablemente está influenciado por el contexto.
Y lo evolutivo también puede llegar a influenciar el contexto. Pensemos pues en un niño bien alimentado, bien educado, dentro de un contexto donde hay mucha violencia, podría quizás convertirse en un líder de la zona donde se desenvuelve, o de repente el centro de rechazo de parte del entorno. Muy bien. ¿Qué relación hay entre los procesos de maduración y desarrollo del niño con el contexto sociocultural? Bueno, hay una estrecha relación. Lo podemos observar con mucha más fuerza en contextos como América Latina o como África, ¿no? En contextos donde la sociedad, digamos, no tiene las facilidades que tienen otras. Y aquí también una observación, ¿no? Toda la propuesta de repente de la neurociencia o la propuesta lo cognitivo o lo puramente cognitivo, de repente no considera que el desarrollo cognitivo también puede estar alterado según el contexto donde uno se puede desarrollar. Pero tampoco podemos ir al otro extremo, ¿no? Decir de que, como se decía hace unos 70 o 80 años, ¿no? Que como es un subdesarrollado, nunca va a implementar grandes capacidades, que es lo que le dijeron a Julio Cetello alguna vez, que le dijeron, usted es una mente alemana en cuerpo peruano. Y Julio Cetello dice, no, yo soy un cerebro peruano en cuerpo peruano. Y esto es como una suerte de elección. Por un lado, mi conclusión final es que lo biológico es muy importante, pero no determinante, y lo sociocultural también es muy importante, pero no determinante. Que según observemos nosotros, vamos a entender que estos dos elementos se complementan. Si no hay un buen contexto sociocultural, un saludable contexto sociocultural, pues va a haber una propensión a un desarrollo incompleto. Y al revés también, si no hay un buen desarrollo o proceso de maduración, si no hay un buen acompañamiento biológico y un cuidado de lo físico, obviamente, por más que haya un buen entorno sociocultural, no va a haber un buen desarrollo. Bueno, entonces esa es mi propuesta, mi intento de respuesta a la pregunta. Tomemos en cuenta los procesos de maduración, tomemos en cuenta los procesos socioculturales, no caigamos pues en los extremismos, ningún determinismo en un lado u otro, sino en la complementariedad. Entender que el proceso de maduración requiere de un contexto sociocultural saludable y a la inversa también, ¿no? Que un buen contexto sociocultural está en función también de un buen proceso de maduración. Eso es todo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.